Un avión se estrella en una isla donde los pocos que sobrevivieron se darán cuenta de que no están solos, sino que dicha isla está habitada por insectos gigantes. Esto es Kyochu Retou, o en español, para que todos entiendan, la isla de los insectos gigantes, en un resumen. Cuarto video de la semana de resúmenes diarios, especial Jugolin. En esta ocasión hay bichos, waifus y muerte. Suscríbete si es que te gustan mis videos, falta cada vez menos para los 3 millones, por favor, suscríbete, no seas ratata. Y ahora vamos con el video. En alguna parte de Japón, un avión estaba de camino a alguna parte del mundo y como dije, este se estrella en una isla donde conoceremos a los pocos sobrevivientes que casualmente serían estudiantes de la misma escuela, por lo que se conocen entre sí, como la delegada de la clase, Naruse Chitose, Matsuoka Yumi como la lesbiana atlética, Shino Misuzu como la tetona putigolfa, Kei Kazuhiko como el Rastafari, Miura ¿Miura? Ay no, Miura no. Miura Mami como la idol pelirrosa que le tiene miedo a los insectos, Kamiyo Tsushi como el pelado malote que mata a los insectos y Oribe Mutsumi como a la que le gustan los insectos y es la protagonista principal. Bueno, luego habrían otros personajes como estos dos fanáticos de la idol y esta mina exploradora que no son importantes porque posteriormente van a morir. El caso es que una vez que en la isla y se reúnen, vamos enterándonos de cosas como de que al parecer en la isla hay civilización porque se encontraron una máquina expendedora en medio de la nada. Hay caminos de hormigón e incluso encontraron una cabaña, pero no había nadie. No solo eso, sino que sus celulares no servían y el único que funcionaba era el de la delegada, pero este no tenía señal. Y antes de seguir su camino en busca de gente para pedir ayuda, la exploradora quería ir a mear, así que se metió en el bosque, se bajó los pantalones y cuando mira para arriba, tenía una mariposa gigante que la hizo mearse encima del miedo. Y peor aún, no era una sola, sino que eran dos, las cuales una le picó una nalga y la otra se le metió por la boca y literalmente la chuparon hasta dejarla seca. En eso, al escuchar los gritos llegan los demás y una de las mariposas estaba por atacar a la idol, pero sus fans intentan salvarla y al final la mariposa se los termina comiendo a ellos. ¿Vieron? Les dije que no importaba nada porque posteriormente se iban a morir. En eso también parecía que se iban a comer a la delegada, pero Oribe casualmente tenía un spray de laca y encendedor en su mochila que separados no hacen nada, pero si los crafteamos juntos nos da un puto lanzallamas, así que flumba, mariposa rostizada para cenar. Aún así, ¿qué es la laca? Te preguntarás. Pues según Google, es un barniz para madera. ¿Qué mierda hace esta mina con un barniz en su mochila? La verdad no sé, pero nunca viene mal, ¿no? Ay, tengo que preparar mi mochila antes del vuelo. A ver, ¿qué necesito? Un tupper con comida, unas toallitas de emergencia, un encendedor, una lata de laca por si pinta barnizar un mueble. Pero bueno, el caso. Salvo a Naruse, ahuyentó a la otra mariposa y todos estaban entre preocupados y preocupados, o sea, acababan de ver una mariposa gigante. Lo gracioso es que salir en calles de Latam y ver unos cuantos mariposones en las esquinas es lo más normal del mundo. Pero bueno, el caso es que como la prota sabe mucho sobre insectos debido a que cuando chica conoció a una profesora que le enseñó sobre estos para que no les tuviera miedo, conoce literalmente a todas las especies, su comportamiento, qué comen, qué cagan, dónde viven, cómo matarlas, así que para sobrevivir es una persona infalible. Pero algo que se le hizo raro es que fueran tan grandes, porque los insectos para sobrevivir evolucionaron haciéndose más chiquitos. Pero bueno, el tema es que si no consiguen ayuda en la isla, les tocaría esperar 3 días para que el equipo de rescate vaya a buscar sobrevivientes del avión. Así que se pusieron en marcha a buscar un refugio, pero en eso empiezan a escuchar un helicóptero, así que pensaron que la ayuda ya había llegado. Pero cuando siguen el ruido se dan cuenta de que no era un helicóptero, sino que más bien era el ruido de las alas de una avispa gigante, la cual se termina llevando a la delegada después de clavarle su aguijón para anestesiarla. Pero, delegada, no ligas una. Y en eso empezaron a discutir sobre si salvarla, la putigolfa decía que ni a palo, el pelado decía que él quería ser el líder del grupo, literalmente estaban cagados del miedo y no se ponían de acuerdo con nada, hasta que la prota dice que tienen que ir a salvarla porque las avispas cuando capturan una presa se la llevan a su nido para ponerla junto a los huevos y que las larvas se alimenten de esta, que mientras esto pasa las avispas se van del nido por lo que es seguro ir y salvarla antes de que vuelvan. Y obvio de nuevo todos dicen que no, ni en pedo, pero al final termina convenciéndolos a todos porque les recuerda que la delegada tiene el único celular que funciona, que pueden usar su GPS para ubicarse, por lo que el pelado autoproclamado líder finalmente dice que sí y se pusieron en marcha de camino por donde se había ido la avispa. Mientras tanto la putigolfa no dejaba de insultar a Oribe por saber tanto de bichos, que es una mujer insecto, que le da asco, que se calle la boca, pero cállate vos, hija de puta. Caminaron un buen rato hasta que llegaron a la casa de la avispa. Literalmente su nido estaba en una casa, así que tiene sentido. Y al entrar se encontraron unos cuantos compañeros suyos que también iban en el avión que estaban siendo devorados por las larvas. Debido al veneno de estas, en vez de sentir dolor sentían placer, pero digamos que desde un punto de vista tercero no es muy disfrutable que digamos. Y entre el pelado y la putigolfa empezaron a matarlas hasta que no aguantaron el asco ni el miedo y salieron todos rajando. Entre los cadáveres el Rastafari encontró un celular que funcionaba, pero 1, no salvaron a la delegada y 2, la avispa volvió esta vez con un amigo del pelado autoproclamado líder llamado Akira. Y como su amigo obvio volvió a la casa para intentar salvarlo, pero como dije, la avispa recién llegaba a casa, seguramente cansada de un laborioso día de recolectar alimento para sus crías, volvió a intentar
intentó pelear, pero el pelado es más escurridizo que sus larvas, así que terminó dándose de cara contra Oribe, la cual con la laca terminó rociándola para poder escapar, y mientras, por petición de la prota, los demás estaban mojando toda la casa mientras esta finalmente encontró a la delegada, pero el pelado no la ayudó, sino que agarró a su amigo y salió corriendo, y encima quedó sola cargando con su amiga inconsciente contra una avispa gigante, pero en eso, gracias a la atlética consigue escapar, mientras que simultáneamente un montón de avispas más llegaban para comerse a la avispa de la casa y a sus larvas debido a la laca y el agua que rociaron. De esa forma, no solo salvaron a la delegada, sino que también al amigo del pelado, y no murió nadie. ¡Todo perfecto! No, porque estos estaban inconscientes debido al sedante de la avispa, por lo que debían conseguir rápidamente suero para poder expulsarle todo el veneno, lo que significa que deberían cargar con ellos por el bosque, rodeado de bichos monstruosos, y peor aún, a la putigolfa se le pegó una garrapata. Y sí es tremenda perra. El tema es que según Oribe, se metieron inconscientemente en el nido de las garrapatas, por lo que dijo que había que caminar lento y sin alterarlas para que no las ataquen hasta salir del nido, porque con una picadura de una garrapata de este tamaño podrían contagiarse de un virus capaz de matarlos. Así que siendo silenciosos como ninjas, fueron caminando lentos pero seguros rumbo a la costa. La idol ya no daba más, pero gracias a la lesbiana atlética consiguieron salir adelante juntas de la mano. Ya estaban casi por salir del bosque hasta que aparece su profesora con la cara llena de garrapatas. Y me decían perra a mí. Y con eso la idol pegó un grito impresionante alertando todas las garrapatas, así que Oribe le da un palazo en la jeta a la profa para que le caigan todas las garrapatas a ella mientras ellos corrían y pudieron escapar. Lamentablemente la profesora murió... Detalles. Y ya estando en la costa, Oribe dice que será mejor darse un baño para tratar de sacarse las mini garrapatas que les hayan quedado antes de que empiecen a picarlas, por lo que todos se pusieron en bolas y se dieron baños, donde la idol se fue con la atlética para comerle la boca y meterle mano tratando de chamullarla para que la proteja. La putigolfa fue a hacer lo mismo con el pelado autoproclamado como líder, y creo que estas escenas fueron más que nada para mostrar unas cuantas opay peladas así de grandes, así que nada, volviendo con la trama. La trama. Ya más a la noche siguieron caminando y encontraron un hospital abandonado. Consiguieron el suero que tuvieron que darle boca a boca porque no se lo tragaban. Oribe no tuvo problema porque al parecer está enamorada de la delegada, pero el pelado... el pelado sí se lo pensó antes de darle el suero a su amigo. Ah, muy machito, pero te da vergüenza comerle la boca a tu amigo, ¿no? Muy amigo no será entonces. Y mientras ellos hacían eso, el Rastafari se fue a encender el generador de energía dando luz a todo el edificio. Encontró la sala principal con computadoras funcionales, encontró comida, agua. Era el lugar perfecto para refugiarse. Pero si es tan seguro, ¿por qué no hay nadie? Pues porque tal parece, en el laboratorio del hospital hay algo bastante raro que la película no muestra, pero según el manga, el Rastafari se encontró cangrejos gigantes dentro de cápsulas de contención. Pero bueno, el tema, mientras el Rastafari investigaba el laboratorio, Akira despierta, pero algo no estaba bien con él, sino que parece haber sido infectado con un parásito que lo volvió loco, haciéndole tener ojos saltones y salir corriendo a los gritos subiendo hasta la torre de luz, donde llamó la atención de un megalóptero que no solo partió en dos a Akira, sino que obvio trató de atacar a los demás, los cuales corrieron hasta el hospital de nuevo, pero el pelado entró junto a la putigolfa y esta terminó cerrando con llave la puerta para que Oribe y las otras dos no pudieran entrar, pero ¡qué hija de puta! En eso despierta a la delegada, y para que terminemos odiando más a la perra esta, convenció al pelado de que aproveche de que la delegada todavía está media sedada y no se puede mover para abusar de ella. Pero antes de que pueda hacerle algo, el Rastafari llega noqueándolos a los dos con un extintorazo en la cabeza cada uno. Eso, Rastafari, siempre confía en vos. Este le abre la puerta a las demás y junto a Oribe trazan un plan muy arriesgado, pero que si sale bien pueden matar al megalóptero. Así que Oribe se puso en marcha. Caminar más lento, hija de puta. El plan consiste en que con las cortinas del hospital, Oribe iría mientras el bicho no la ve hasta lo más alto de la torre, taparía las luces con las cortinas y cuando dé la señal, el Rastafari encendería las luces al máximo para atraer al bicho, porque como es bicho les atrae la luz por un término llamado fototaxia. Dios, no puede ser que esté enseñando tanto con un puto resumen. A este paso voy a terminar presentando National Geographic. El caso es que para que las luces estén al 100% deberían esperar 5 minutos. En ese tiempo, Oribe distraería al megalóptero con una alarma de auto que no entiendo por qué carajo lleva eso también en la mochila. Primero un barniz y ahora una alarma de auto. ¿En serio? ¿Qué más tenés ahí? ¿La entrada a Narnia? El tema es que estuvo escapando del bicho durante 5... No puedo dejar de imaginarme a CR7 corriendo atrás de ella, what the fuck. El tema es que estuvo escapando del bicho durante 5 minutos hasta que llegó a la torre, destapa las luces, el bicho es atraído por estas y cuando llega a lo más alto, suben la potencia al máximo convirtiéndola en una trampa eléctrica y de esa forma...
queman a otro bicho gigante. Se hizo de día, ataron y abandonaron a los dos traidores en el hospital. Oribe junto a la delegada, la ídola atlética y el Rastafari se irían a buscar otro lugar seguro porque sobrevivieron el primer día, pero faltan 2 más antes de que llegue el equipo de rescate a salvarlos. Por otro lado, en la escena postcréditos, vemos cómo parece haber otro grupo que sobrevivió, pero esa mina se ve demasiado sospechosa. Pero ahí termina, así que si queremos saber qué ocurre después de esto, nos quedan 2 opciones: esperar a que hagan alguna secuela o leer el manga. Si les interesa leer el manga, pueden seguirlo desde el episodio 6 en adelante, aunque recomendaría leerlos desde el inicio porque cambian un par de cosas, como que por ejemplo en el manga hay otro personaje que no presentan en la película, o que la delegada después de electrocutar al último bicho todavía sigue atada, pero en la película no, así que pueden disfrutarlo desde cero. Suscríbanse si les gustó mi video y báñense. Chao.